Hola Susana, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Hola ¿Qué Susana, tal? Hola, ¿me ¿cómo escuchás estás? bien? Yo sí, ¿vos a mí? Bien, 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 perfecto, perfecto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te Bien, va? muy bien. ¿En qué parte de Mendoza estás? En Ciudad de En Mendoza. Ciudad de Mendoza, Ciudad de Mendoza, capital. Bien, Sí, no sé si conocés por acá, yo estoy en la parte de ciudad y es como el Gran Mendoza, ciudades que están muy, claro. muy pegadas Yo a he la ciudad. pasado por el centro de Mendoza, o sea, después, bueno, he ido a otros lados. He tomado Claro. el cruce a Chile hace Ah, un tiempo. Discúlpame, se está escuchando una música mía, ¿puede ser? ¿Ahí? ¿O no, no? no, yo no la ¿No? escucho. Bien, Y acá en bien. el ambiente no hay música. Bueno, perfecto. Entonces a ver, voy a sacar. Ahí está, ahí está, ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Bueno, esperemos un ratito a ver si se conectan amigos tuyos o de los míos y, y largamos, largamos. ¿Cómo Bueno, es eso? ¿Cómo es eso que me decías que, que habías desarrollado parte de tu vida en otros lados diferentes de Mendoza, sí, sí, porque yo nací en Coronel Suárez, que es provincia de Buenos Aires. provincia de Buenos Aires? Y bueno, y ahí Y- viví no solamente en Suárez, sino en Bahía Blanca también, 30 años, ajá, ponele aproximadamente. sí. Y después me fui a vivir a La Pampa y ahí estuve otro tanto. ¿En qué parte de La Pampa? Yo vivía en Eduardo Castex, que está Eduardo a 80 Castells. kilómetros de la capital. Y, Eh, y allí escribías, te relacionaste con alguien, algunos de los escritores de La Pampa. sí, sí, allí escribí mucho. Eh, Y sí, tengo bastantes vínculos allá porque, bueno, fueron muchos años y a pesar de ser una provincia escasamente poblada, digamos, en comparación a otras, hay mucha escritura, mucha Sí, sí. poesía, fundamentalmente, pero de todo, comparativamente, digamos, con la Ujú. población. Yo estoy relacionado con gente de... Hola. Sí, ahí estás de vuelta. Ah, Con gente de General Pico y de Santa Rosa. bien, Y sí, el otro día me pasaron justamente un material que han hecho ellos, los de General Pico, em, con prosa y poesía, y, y ajá, realmente es muy buena, es muy buena. Me, sí, sí, me, eh, no me, no me termino de asombrar siempre la, la profundidad que tiene la poesía o la prosa de los escritores del interior. ¿Mm? claro, Eh, sí, Me ha pasado con gente de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones. eh, Así que, este, pues llamativo, ¿no? Porque como todo el mundillo literario que se mueve aquí en Buenos Aires en ese sentido se sigue creyendo el ombligo del mundo. Pero cuando uno investiga un poco lo que está pasando en las provincias, se asombra.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, No Carmen. sé. No sé si me escucha. No sé si me No. escucha. Bueno, están poniendo. Yo no estoy viendo a los demás, así que bueno, Ah, no no, sé cómo lo tenés es. para no ver a los demás. ¿Lo tenés No, no así? sé, porque todavía por ahí no lo manejo del todo bien y no Bien. sé cómo se hace para Ok. ver si hay Ok. alguien más. Pero bueno, sí es cierto lo del llamado interior del país y lo que Aparte, sucede en capital. eh, uno se encuentra con gente, eh, bueno, rarísima, por ejemplo, de encontrarme con un catalán mismo en la provincia de Mendoza. Si él se llega a conectar y escucha que le digo que es un catalán, me mata porque creo que es asturiano, mezcla de catalán y todo ese tipo de cosas. Y eh, que me han contado historias maravillosas de sus pueblos en España. Eh, claro, bueno, esas cosas extrañas, ¿no? Que uno no piensa, o sea, con este artefacto, o sea, con esta posibilidad que nos da Internet de comunicarnos, de golpe hablamos con todo el sí, mundo. sí. Carmen, ¿me Bueno, escuché? Sí, Carmen, ah, Carmen, tenés que conectar, tenés que habilitar el micrófono, Carmen, el micrófono, el micrófono. A ver, ah, sí, sí, ya sé que no me escucha. El el micrófono abajo, 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 el micrófono, no, no entiende. Bueno, y vamos a esperar un cachito más, si lo sí, sí. encuentro. Así que, Sí, a mí también me había pasado con el Zoom de no encontrar el micrófono. ¿Me claro. No sé. escuchás ahora? Ahora ¿Me sí, escuchás? te escuchamos bien, Bueno, te escuchamos gracias. bien. Buenas Bueno, tardes, buenas bueno, tardes. Buenas bueno. tardes. ¿Vos, Carmen, la ves a Susana? Sí, la veo cuando enfoca la cámara. Perfecto, perfecto. Bien, bueno. Eh, bueno, empecemos. Yo quería empezar esta reunión leyendo un poema, ahí llega Griselda, un poema de Susana Schlenutt, que me gustó mucho y arrancaríamos con este poema que dice, se llama Soy yo, Susana. Soy yo la que sabe que algo se abre en la palabra, la que va contando nuestras sombras. Soy la migrante de mí, la vida sale de mí misma y en este cuerpo, en el mundo se expande. Soy la contemporánea de todos los delirios, me salvo cada día mientras voy capturando una palabra, mientras espero la siguiente entre el gran concierto de las cosas. Soy la que soñaba, cantaba en el hueco de tu vientre, madre, esperaba, con las manos rosadas, diminutas, la piel intacta todavía. Me gustó muchísimo y por eso quería abrir este encuentro con este poema, más allá que vos después leas otros. Este poema es de tu último libro, Poéticas del Movimiento. ¿No? Que tuviste Sí, la amabilidad de, de pasármelo. Eh, exacto. para los que no conocen a Susana, Susana nació en el año 58 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Vivió 30 años en La Pampa.
Actualmente reside en Ciudad de Mendoza. Trabajó como docente en el área de lengua y literatura, como capacitadora y tallerista para el plan de lectura. Fue expositora en congresos y jornadas. En poesía fue seleccionada en 2 ocasiones por el Fondo Nacional de las Artes para integrar encuentros coordinados por las poetas Alicia Genovese Irene Cruz. Entre 2010 y 2020 integró el grupo de poesía Desguace y Pertenencia, con el que compartió 3 ediciones colectivas. El hilo invisible de 2012, Donde el viento de 2015, Hoja de ruta en el 2019. Participó en varias antologías, publicó Los bordes del azar en el 2017, eh, Lavar la vida en 2018, Mapa Oscuro en 2019, Porcelana Rota en el 2020 y la presente obra de donde sacamos el poema, Poéticas del Movimiento, que resultó finalista del premio Inés Manzano en 2022. ¿Qué tal, Griselda? Tenés el micrófono apagado. Tenés el micrófono apagado. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Entonces, Poéticas del Movimiento es el último. ¿O hay alguno más que se me escapó? Susana, No, es el último. Ahora está en proceso de edición el que sería el sexto libro. el Que sexto libro. sí, ¿Tiene título? ¿Tiene título ya? sí, sí, tiene título. Se llama Gramática del Viento. Gramática del viento. Gramática Eh, del qué entonces, título, ¿no? tenemos en total, si yo no me equivoco, 6 libros con gramática del viento. Claro, sí, 6 libros. Seis Bueno, libros, más estos 3 que nombrabas vos que hicimos con el grupo de poesía. Bueno, y exactamente. hay otras antologías por ahí, diarios, revistas, Claro, estas cosas. claro. Es fantástico, gramática del viento, no lenguaje del viento, como que involucra mucho más, ¿no? Un aspecto más amplio. Puede Hay, ser. sí, sí. ¿Cómo te tratan los literatos en Mendoza, Susana? Muy, muy bien, no sé. Eh, O la sea, verdad que, los porteños siempre nos preguntamos, ¿cómo es hacer literatura en el interior? y en realidad se hace igual que en la contrapartida, digamos, ¿no? En Sí, el interior. sí. Se hace de la misma manera, o sea, no hay ni mejor ni peor calidad, ni cantidad, ni intercambios. Yo creo que es igual de rico. Pero bueno, es cierto que hay una concentración mayor de población en Buenos Aires y eso entonces es inobjetable, digamos, no se puede escapar a eso. Y bueno, y mayor concentración de recursos ha habido históricamente, entonces eso creo que ha hecho este desbalance, pero en cuanto a la calidad de las voces, por ejemplo, en La Pampa, tener un Bustriazo Ortiz, que no sé si han tenido la suerte de leerlo, o Olga Orozco, bueno, son nombres que tienen una trascendencia tanto o más importante que tantas voces de Buenos Aires, pero bueno, no hay que desmerecer a ninguna, creo yo. No, 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 no. Yo lo pensaba desde el punto de vista también de la influencia de la geografía, ¿no? Claro, Para el no, sí, poeta, por ejemplo, para el poeta sí, como sos vos. y sí, y yo creo que se escribe distinto. Yo misma puedo decir que he escrito con la influencia del paisaje,
o con la influencia de las circunstancias que crea el paisaje, o la realidad social o geográfica, se escribe distinto, se van incorporando también otros vocablos que son propios del lugar, formas de decir, aun cuando la poesía no sea coloquialista, ¿no? Que no sea la que rescata más el lenguaje coloquial habitual. Aun cuando la poesía es más lírica, yo creo que igual está fuertemente influida por el paisaje, la Vos gente. notás, perdón, vos notás diferencias entre entre los poemas que escribías en La Pampa y los que ahora estás escribiendo en Mendoza. Y yo creo que sí, no sé, yo quizá no lo puedo señalar muy bien, pero de todas maneras, tal vez porque en mi poesía influye el paisaje, aunque yo no esté escribiendo sobre el paisaje, está en mi imaginario, y entonces no es lo mismo un paisaje abierto, eh, como es la Pampa, y un paisaje donde aquí a poco están las montañas y hay algo allí como detrás que uno no puede ver. Me parece que es muy distinto a lo que pasa con la Pampa, que llegás a donde te lleguen los ojos, pero hay una extensión que me parece que se plasma en lo que uno escribe. Esto no significa que uno escriba más extenso o más breve, eh, pero para mí influye. En mi caso me ha influido. O, Bien. por ejemplo, como me ¿Ah? pasó alguna vez que una amiga de allá de La Pampa me dice, ya estás poniendo el lenguaje eh, mendocino porque en un poema apareció la palabra acequia, que en Ajá, La Pampa o en provincia de Buenos Aires nunca lo usamos. claro. Y bueno, eso es inevitable, creo yo. Y la Sí. respuesta ¿cómo ves la respuesta de tus lectores allí en Mendoza? Mira, yo no sé si he tenido la alegría, digamos, iba a decir suerte, pero creo que es una alegría por ahí con algunos yo ya estaba en contacto gracias a las redes, em, y siempre tuve invitación a publicar en revistas de acá, inmediatamente invitarme a encuentros, festivales, ciclos de lectura. Así que yo no tengo más que agradecer porque eso me permitió extender un vínculo que ya establecía con alguno y profundizarlo y conocer a muchísima más gente. Hay mucho por conocer y yo estoy acá desde finales de 2020. Que si bien yo venía Hace poco que estás en Mendoza. poco, de todas maneras, la verdad que anduve un montonazo, un Así, montón. muy Ya. bien. Esta pregunta es un poco rebuscada, es porque siempre me gusta preguntarles a los poetas qué entienden por poesía o qué entienden por arte, ¿no? Y, y encontré una frase de Cesare Pavese que dice, escribir poesía es como hacer el amor. Nunca se sabrá si la propia alegría es compartida, ¿no? Claro, Entonces, me imaginé el trabajo del poeta y por otro lado el trabajo del lector, que también hace su trabajo para comprenderlo. Y digo, comparto. se compartirán ese sentimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que es imposible que se comparta lo mismo, porque incluso la persona que lo ha escrito, cuando lo vuelve a leer, ya encuentra en lo que ha quedado
ratito encuentra otra cosa, otro sentido, otro significado. Entonces, cada lector también tiene ahí su propia persona en vínculo con lo escrito. Así que lo que me parece que, se, que es posible sí determinar es cuando tenemos el encuentro con quien escucha, ¿no? Con el lector o con el que escucha una lectura en algún evento. Ese momento en que uno regala o una regala la lectura es un momento de cierta comunión con la gente que está Exacto. presente, ese instante y también el después, porque siempre hay alguien que se acerca y comenta algo y te cuenta sus resonancias. Entonces, me parece que es eso lo que sucede desde mi Me experiencia. quedé con la expresión, ese momento que uno regala, ¿no? Su poesía, su trabajo frente al otro. Me quedé con quedé con esa idea. ¿Cómo fueron tus comienzos literarios? En Coronel Suárez, ¿no? Juan ¿Sí? Suárez. En el Coronel Suárez, en provincia de No Buenos Aires. sabes bueno, que empecé a escribir, escribía siendo adolescente. Pero la verdad que nunca mostré más que a una persona así, una o dos personas muy puntuales. eh, Nunca me animé, creo yo, y no me encontré con alguien que me motivara a tomar coraje, ¿no? De compartir eso que hacía. Así que bueno, empecé ahí. Pero cuando en realidad creo que la docencia misma me dio las herramientas para más, de mayor confianza quizá, y entonces sí, ahí empecé desde cosas muy simples que son, por ejemplo, no tener un texto apropiado para un grupo de alumnos y entonces escribirlo yo, porque no, No hay que hacerlo. lo buscaba y no lo hallaba. Y entonces ese primer intercambio que se dio, porque encontraba las respuestas en los chicos. Y Y cuál fue eh, el primer libro que sacaste, salió de Coronel Suárez o ya estabas en La Pampa? no, no, yo ya estaba en La Pampa. Cuál Eso fue fue, el libro? el libro, acá te lo muestro, es es Eh, Los bordes del azar. Los bordes del azar, sí, Ese es el primero editado, digamos, en forma individual. sí, Em, Y ese impulso, digamos, eso me lo dio el Fondo Nacional de las Artes. ¿Sabes? bien. Eh, O sea, ya empezamos con ese buen reconocimiento del fondo. ¿Y qué repercusión tuvo ahí en La Pampa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste? Esa primera experiencia. Te digo porque después este video lo van a ver chicos de los talleres fundamentalmente que yo hago. Y son, Bien, donde si bien son talleres de lectura, hay gente que se anima a escribir, ¿no? Que está en esa primera fase de si me expongo o no me expongo, me desnudo frente al otro, ¿no? Por eso te hago estas preguntas. ¿Cómo fue esa experiencia con los bordes del azar? con los bordes del azar, mira, em, para mí sumamente gratificante. A ver, Y ¿por yo qué? creo que para el otro, de algún modo, también es una manera de mostrarle que esa profesora, o esa mujer que yo veía en el supermercado, porque en los lugares más pequeños todos nos conocemos entre todos,
esa persona escribe. Entonces, sí, me parece que es para cualquier otro decir, ah, bueno, o sea, quizá yo también tengo esa posibilidad, yo también lo puedo hacer, ¿no? claro. Bueno, por supuesto que te tiene que gustar este arte en particular, pero en ese sentido fue sumamente gratificante y después que, por ejemplo, en las presentaciones siempre, por ejemplo, en el primer libro, un montón de gente que se alegra de tu alegría. Entonces, te reúne junto a la obra toda esa cosa, eh, me parece que sirve. Y después que yo en particular tenía, después de la beca del Fondo Nacional de las Artes, conformamos un grupo de poetas que, digamos, éramos pares, no había nadie con un rol, eh, digamos, de más sapiencia o de determinar consignas de escritura o de lectura, sino que éramos pares leyéndonos a nosotros mismos e intercambiando material de lectura y demás, y eso para mí fue también fundante. Por eso me parece que es muy importante que se junten grupos, que los estudiantes, por ejemplo, armen grupos de lectura para animarse con un par a mostrar algo. Por ahí es más fácil que, no sé, frente a una cámara o con un micrófono delante de otro público. Ok. ¿Cómo fue la experiencia esta con Alicia Genovese e Irene Cruz? Mira, en esa época el Fondo Nacional de las Artes lo que proponía a sus escritores, como en este caso era Alicia Genovese, con una trayectoria hermosa en poesía, era ir a las provincias. Así que Alicia fue a los encuentros que tuvimos, éramos un grupo de poetas de la provincia que habíamos sido seleccionados, trabajábamos nuestros propios textos, como una forma de clínica, pero también con el otro, ¿no es cierto? De aprender a criticarnos. Y para mí eso fue justamente eso, la crítica, una manera de disfrutar de la escritura de poesía, pero también saber eso que hablábamos hoy de que es un obsequio y un regalo que después le ofreces al otro y que entonces tiene que tener ese cuidado final, digamos, esas correcciones, esas revisiones. Em, Eso es fundamentalmente lo que aprendí y que te digo que lo trasladamos como grupo a ese grupo con el que hicimos las 3 ediciones. Acá te muestro, este es el tercer libro que sacamos Hoja de con ese ruta, grupo, sí, sí. que lo editó Ediciones en Danza, Ediciones en Danza, la editorial de Javier Cofreses. Y bueno, con estas poetas que son Daniela Pascual, Lisa Segovia, Marisa Cascallares, Marcela Suazo y Águeda Franco de Pico, ya que nombraba Sí. hoy a General Pico, con ellas estuvimos, o sea, replicando esas enseñanzas, digamos, que nos había dado esta maestra que fue para todas nosotras Alicia Genovese. Qué bien. Bueno, y Y después sucedió, después sí, con Irene Gruz, que también fue muy bueno. eh, ¿por qué los bordes del azar? ¿Por qué? Porque eh, al momento de la escritura pensaba yo mucho de cuánto es lo que me sucedía o sucedía alrededor por azar, por coincidencia, Ujú. por circunstancia, o porque
porque por la obra propia, ¿no? Por lo que uno hace con lo que tiene y le toca, poniendo que fuera así, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ese libro lo escribí a partir de un viaje que hice de La Pampa a acá. Mis hijas vivían acá y yo me vine y yo dije, en el viaje lo voy a usar para sacar de ahí material de escritura. Y, por ejemplo, pues, no me acuerdo si a la ida o a la vuelta, le pedí a una de mis hijas con la que viajaba que sacara fotos, porque como yo manejaba, Claro. no lo podía hacer. Y escribí a partir de eso, que después me traje de, digamos, de la vivencia y de las fotos que también me había eh, proporcionado mi hija. Y todo en ese libro es así porque también forma parte del libro una serie de poemas que son a propósito de una mudanza de una casa a otra en la misma localidad que yo acababa de hacer. Y entonces también ahí pensaba yo, cuánto hay que, no sé, para algunos está escrito que así será y para otros es producto de lo que vos vas haciendo con la realidad. Así que creo que por eso, un poquito complicado, pero bueno, es No, no, eso. no, no, pero siempre es un gran tema el título. O sea, yo podría llegar a preguntarte en este momento cuál ha sido el título que más te ha costado o cuál es el título que más te agrada y por qué. Pero antes, eh, respecto al libro Poéticas del Movimiento, eh, lo sentí, lo sentí muy autobiográfico, lo sentí de esa manera. Eh, Pensé que iban a ser los primeros poemas donde hay dos, por lo menos dos o tres que vos hablás de, de tu abuela, Ajá, ¿no? sí, sí. Este, pero después el resto del libro lo seguiste manejando así. ¿Por qué entonces Poéticas del Movimiento? Y en Poéticas del Movimiento yo un poco vuelvo a mis ancestros, a mis historias con ellos, eh, aunque, y están tomadas así, bueno, escenas eh, y recuerdos de la abuela, porque mi abuela y mi abuelo vinieron de Rusia, en ese momento era Rusia, pero en realidad es Ucrania, de Ucrania. Ujú, Y bueno, entonces han sido ellos fuertes, poderosos en mi historia. eh, y entonces todo el libro es un poco, aunque no siga con todos los familiares, está un poco eso atravesando. En esa época que escribí ese libro, estuve incursionando mucho más en mi árbol familiar. Lo tengo armado, viste, hasta como quinta generación. Eh, es un trabajo armar el árbol genealógico. sí, y Porque después, no todos los inmigrantes han sido consecuentes en el sentido de guardar documentación, ¿no? Y no a todas las familias les ha ido igual. Tus abuelos tuvieron que salir del puerto de Odessa, ahí en Ucrania, para venir acá. claro, exacto. Claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 Bueno, sí. y todos esos pocos relatos que por ahí había en mi casa, porque nosotros vivíamos con los abuelos, así en una gran casa, em, esos todos son como fotografías o filmaciones que creo que nos quedan a todos en nuestra memoria, pero para el poeta son recursos
que no sabés en qué momento van a aparecer, y cuando yo empecé mucho más profundamente con la creación del árbol, vinieron, viste, todas esas cosas. Y después también yo me terminaba de mudar acá y eso también está en el libro. Esta casa, Claro, viste, como que esta casa no es mi casa y es todas las casas por las que estuve. Entonces ahí está el movimiento. Es ese movimiento que hicieron mis ancestros, y que yo lo tengo en mí, y el movimiento que yo misma, porque en alguna conversación que tuvimos te decía que soy migrante interna, ¿viste? Porque me he sí, movido bastante, me he movido mucho dentro del país, ¿no? sí. Entonces siento ese movimiento. Y Susana, ¿vos le podrías explicar aquí a las chicas que están acá de oyentes, cuál es, o sea, ya vemos de que tenés un gran tema familiar, pero el resto de la materia prima de la cual se nutren tus poemas, que, que hablas de la naturaleza, hablas del amor, ¿de qué hablas? Y en Sí, yo tuve la algún suerte principio, solamente de ver, de leer Poéticas del Movimiento, no he leído otro ah, libro, claro, ¿no? bueno, mira, ¿qué hablo? En el primero algo te conté, en el Sí, segundo, es este que es lavar la vida, sí, hablo del agua, justamente en una provincia donde no hay mucha agua, eh, en La Pampa, en La ¿no? Pampa, porque yo estaba allá. Pero ¿qué Y había pasado? y después te pasaste a la provincia que le cortó el agua a La Pampa, Y es verdad, en sí, Mendoza, sí. Por ejemplo, por lo menos, no sé si la provincia, pero las gestiones administrativas sí, lo han hecho, sí, sí. Sí, sí. Bueno, había habido inundaciones en La Pampa, no llueve nunca, pero cuando porque llueve, llueve mucho, en una hora caen todos los milímetros que no cayeron en meses. claro. Y por las características del suelo provoca inundación. Entonces, yo como muchos que allá en La Pampa estamos mucho en la ruta, porque necesitamos la comunicación de una localidad y otra por salud, por educación, por cultura. Y son distancias Y, grandes, ¿no? Son distancias, y mira, por ejemplo, la capital tenía 85 kilómetros de ida, bueno, otro tanto de claro, vuelta. A Pico 60, suponete, para que te nombre una localidad que sí, conoces. Y de pronto teníamos las rutas cortadas, porque como hay hondonadas, son leves, pero hay hondonadas en la provincia, quedaba la laguna en la ruta. Y a mí me claro. pasó un día, yendo de un lugar al otro, que no me encuentro con la ruta cortada y bajo a un camino adyacente, porque era el modo que teníamos de Sí, esquivar sí. la laguna y seguir camino. Y bueno, a mí eso en el momento que yo iba bajando ese camino, yo sentía que algo iba a escribir con eso, y salieron un montón de poemas porque me encontré con un mundo que hasta ese momento yo no lo conocía, de ver los puesteros en los caminos, bueno, la vida de la gente que está más en la zona más de campo. Y después, paralelamente, con el grupo de poesía, habíamos hecho varios recorridos en la provincia, y justamente por esa característica del suelo hay dos o tres lagunas en La Pampa, y habíamos hecho un recorrido por las lagunas. Entonces también en base a eso escribí, todo se vincula al agua, en ese caso, Y ahí salió Lavar la vida. lavar la vida. Lavar la vida, Bueno, muy bien. después, el tercer libro mío es Mapa Oscuro. Mapa oscuro. Yo, Sí, Mapa Oscuro, me lo editó Ediciones del Doc.
todas editoriales de Buenos Aires, porque a mí, bueno, como soy de allá, Sí. mentira. Vos sabés que me invitaron en un momento a participar junto con otros escritores, poetas y narradores, y también había músicos, viste, algún artista plástico, a ir a la cárcel de adultos de Santa Rosa. Íbamos todos los Ajá, viernes y ofrecíamos iniciación a la poesía y a la narrativa. Y bueno, eso también fue una experiencia fuerte, claro, esa sensación que tenés que vas, primero campo, porque hasta que llegás a la institución carcelaria donde funcionaba la unidad educativa a la que íbamos nosotros a hacer el taller, teníamos todo un proceso de ingreso, desde que presentás el documento y se lo quedan y entras sin nada, claro. a que abren una puerta con 2 o 3 cerrojos y hasta que no la cierran no avanzás y no pasas a otra. Y después, bueno, todo el bullicio propio de una cárcel, porque para llegar a la unidad educativa pasábamos por los pabellones, no los pabellones donde están, pero las galerías Sí. que accedes a esos pabellones. Hasta a veces veíamos el patio donde jugaban, bueno, se recreaban. Ahora, discúlpame esta interrupción. Sí, Qué ironía ir a hablar de poesía en medio del encierro, ¿no? y, Es viste, contradictorio. pero con que a uno nada más te escuche una vez y le quede una palabra que lo haga no sé, salir de ahí o pensar algo distinto que el encierro, bueno, por eso tal vez vale la pena. ¿Y cómo te recibían los presos, los participantes? No, no, muy bien. Aparte, bueno, estaba la directora de la unidad educativa, digamos, la institución educativa que funciona ahí Mm, dentro, así que la bibliotecaria, teníamos todo ese contexto. Y la gente que asiste es muy irregular, ¿viste? Íbamos un viernes y eran 10, al otro viernes eran otros 10 distintos, o 5 o 2, porque de pronto, bueno, no sé, nunca sabes Nunca exactamente se qué sabe. pasa, Ah, pero bueno, a veces no podían asistir. Bueno, ese libro, un viernes, me acuerdo, que le avisé a mi compañero que ese día íbamos juntos, que yo no iba a poder ir porque me había puesto a escribir, y era una cosa que salía en la escritura, y yo me quedé, ese día no fui, bueno, igual se podía hacer lo que había que hacer, ¿no? Realmente con el fin de semana prácticamente escribí la mayor parte de sus poemas. Todos refieren a ese vínculo entre el afuera y el adentro, entre el encierro y la libertad, eh, y en la poesía como esa extranjera que de pronto está ahí para ellos y que de a poquito va diciéndoles algo, ¿no? De eso trata Mapa Oscuro. Y perdóname, y lo oscuro está relacionado con esa experiencia, lo oscuro sí, del mapa. sí, por ejemplo, en ese caso, el título quedó porque eran 2 palabras de una línea, de un verso, de un poema, Bien, ¿viste? Eso me suele pasar, que busco, una vez que está armada la obra, busco ahí, que el libro me diga cómo se tiene que llamar, claro, y lo encuentro, ¿viste? bien, Se encuentra siempre en algún verso, o casi siempre, o casi siempre. bueno, o casi. Y
¿Qué más? Bueno, ahí en La Pampa tuve este premio, digamos, porque el Fondo Sí. Editorial Pampeano, Porcelana eh, rota. sí, ese es el que, ah, no, a vos no, no sé si te lo pasé, No, no, te no, lo yo puedo no pasar, tengo. obviamente. El Fondo Editorial Pampeano selecciona, si puede, si lo logra, una vez al año aproximadamente, alguien en narrativa, alguien en poesía, ¿viste? Así, distintas voces, y las publica, las edita. Así que en ese caso, bueno, me publicaron ellos, el Fondo Editorial Pampeano, esa obra, Porcelana Rota, que también en ese caso son dos palabras de un verso ahí, de uno de los poemas. Y en Eh, general los poemas tratan de... Tratan de, tienen una cara femenina, por decirte. Ajá, Este, con ese, digamos, a mí me pasó con ese libro que por primera vez dije, estoy hablando desde la voz de una mujer, ubiqué, o los poemas en realidad se ubicaron desde esa voz. E incluso son poemas de distintas épocas los que están reunidos en esa obra, y algunos que estaban como en un género definido, por decirlo, o en un neutro. Me animé a pasarlos a ver qué diría la voz de la mujer, y los cambié y quedaron así. Entonces para mí fue esa reafirmación de una voz. No sé, de todas maneras siempre pienso que son como heterónimos que van apareciendo en los libros, ¿no? Si bien es cierto, creo lo que vos decís, que no son más autobiográficos que otros los libros. claro, Eh, Me claro. pasa eso. Bien. Y, y luego fue, ya hablamos de los bordes del azar, mapa oscuro, lavar la vida, porcelana rota, ¿no? ¿Caemos Sí, en Poética del Movimiento o querés hablar algo de las participaciones que tuviste acá en las antologías? y podría nombrarte otras antologías en las que he estado, porque por suerte también he estado en contacto con la edición editorial Ruinas Circulares, que también es de Buenos Aires, Ujú. está a cargo de Patricia Vence Castilla. Em, y, y en esa editorial he participado de convocatorias que suele hacer normalmente. En una quedé como finalista y no la tengo por acá a la antología. Ah, sí, no, tengo la otra. Y en otra ocasión, en la que participé, que es esta que les muestro acá, se eligieron las 10 voces poéticas del año. Ese era el año 2019, si no recuerdo, 2019. También he tenido un vínculo con todas las editoriales hermoso, interesantísimo, porque no solo por la gente que coordina la editorial, sino porque se va sumando el círculo de poetas, o en algunos casos por ahí de narradores que están alrededor de la misma editorial. Y eso a mí particularmente me enriquece mucho. Siempre, Ahora siempre ayuda eso, sí. este próximo libro sale con el Suri Porfiado. Suri Porfiado también es una editorial de Buenos Aires. Bueno, ya sabemos que te gustan las editoriales de Buenos Aires, ¿no? Sí, mucho. En otra oportunidad te voy a hablar de las editoriales de San Juan, que me enteré el otro día que aparentemente funcionan muy bien. No, Eh, hay belleza por todos lados, sí. sí, sí, sí. Eh, ¿Tenés alguna rutina para escribir?
Eh, tengo la costumbre de estar mucho, no sé si es una rutina, pero estoy mucho con el papel y el lápiz, el celular con el bloc de notas o el otro WhatsApp que tengo paralelo y que de pronto alguien dice algo y lo anoto. O bueno, la computadora donde estoy como más, como tengo todo como mucho más organizado ahí, tengo el material que estoy leyendo y demás. Y entonces estoy casi permanentemente en eso. Cuando ya tengo material, sí me hago de una rutina para revisarlo. Cuando ya he Ajá. escrito mucho y suficiente, para mí es importante sentarme realmente y normalmente lo hago en las mañanas. Es sí, tener esa rutina que es de revisiones, de corrección, Es es fundamental, decir, es pausa, fundamental, claro, claro. fundamental. Sí, Eh, Yo te preguntaría, o sea, a raíz de lo que estabas diciendo cuando me dijiste estoy sentada en la computadora, esto no tiene nada que ver con la pregunta que te iba a hacer. Manejas muy bien las redes, la comunicación a través de las redes. Por sí, ejemplo, tus poemas salen muy bien armados, salen, siempre hay una imagen adecuada, ¿no? Este, Esto es algo que antes no se hablaba con los escritores, pero ahora es importantísimo, ¿no? Porque si no a mí estás me gusta. no estás en las redes, no existís. Sabes que a mí me gusta mucho porque es como que soy muy prospectiva con la poesía, ¿viste? Tiene que salir. Estoy, en vez de estar mucho rumiando lo que ya escribí, estoy pensando más en lo que viene o en lo que recién hice. Y entonces tengo mucha necesidad de compartir y de escuchar ese eco. Y también tengo la alegría de que mucha gente lee y me cuenta o entonces necesito ese Claro, feedback. claro. Y me gustan las redes, me parece que nos han dado una ocasión, justamente para eso que hablábamos de interior y demás, Sí. eso desde las redes queda más igualado. Y se desdibuja, no hay límites, ¿no? No hay Sí, límites. sí. Y bueno, Eh, eso me ha permitido sí, hacer cosas con gente de fuera del país y todo. claro. Es Sí, sí, hermoso, sí, para sí, mí es sí, hermoso. sí, sí. Eh, eh, en tu trayectoria como escritora, ¿reconoces influencias de algún autor en especial o algún autor en especial? ¿O cuál es la que Mira, más te gusta o el que más te gusta? claro. em, Mira, durante la época en que realicé la segunda beca que tuve del Fondo Nacional de las Artes, fue con Irene Gruz. Ujú, Irene Gruz es una poeta recién, no hace mucho fallecida, de las primeras voces, grandes voces de nuestro país. Y yo ya la conocía y la había leído y conocerla a ella con su estilo, Bruce, fue también influyente ella en su personalidad. Ella es una de las voces que más me parece que, digamos, actuales o que con la que yo pude tener cierto intercambio que más me ha influido. Eh, ujú. por ejemplo, a ella le importaba mucho el objeto poema, ¿viste? Bien. Iba muy adentro a eso. Ella le llamaba el carozo del poema y decía que un poema, si este poema no tiene carozo, entonces directamente había que pensar en otra cosa, venir a tomar otro y ponerse a trabajar otro. Eso me influyó a mí mucho, porque me hizo
me hizo pensar mucho más que realmente si era, no sé, mínimamente importante o trascendental lo que yo estaba planteando en un poema o era una cosa que la podría haber anotado cualquiera en cualquier momento. Si yo creo que es para un poema, ya tiene que dar un plus de lo cotidiano, un plus de lo que quieras escribir en el poema, pero tiene que tener algo más profundo que la palabra en sí, ¿no? Claro, Eso, en Bien, eso me Luciana. influyó mucho ella. claro. Y después me gustan otras voces, me ha gustado muchísimo leer a Arnaldo Calveira. Ujú. Es un poeta argentino, pero que se radicó, que hace muchos años ya estaba en Francia. Después, así también me influyó, creo también, Pessoa, con todos sus heterónimos, pero por ejemplo el libro del desasosiego para mí es uno de los libros de cabecera. Y después, no sé, hay infinidad, porque todos te influyen en algún punto. Eh, Últimamente lo que leí fue la antología de Enrique Lin, es esta, Ajá. que la editaron acá en Argentina, porque Enrique Lin es chileno, era bueno. La editó acá Gog y Magog. Bueno, esa voz poética es de las más recientes que me han influido mucho. Tengo poemas que lo nombran y demás. Bien, bien. ¿La actividad docente, la dejaste o la seguís? ¿La continuás? Mira, me jubilé, entonces la dejé institucionalmente. Sí, Después me llevó bastante tiempo desvincularme de eso como una obligación, ¿viste? Porque creo que nos pasa a todos los docentes que nos parece que siempre tenemos que estar trabajando. brindando Sí, algo. No sé si brindando. enseñando, pero brindando Es, algo y eso. es la vocación, Susana. Sí, pero bueno, yo ya llegó un punto que dije, no, no, a ver, no. Lo único que sigo haciendo es clínica de poesía, o sea, Sí, si alguien me acerca a la obra, sí, me gusta mucho ese trabajo de revisar una obra, de hacer una devolución o sí. trabajar los poemas pensando en la obra, me gusta. Pero después traté de zafar de pedagogía. Te voy a ver o tus libros los voy a ver en la Feria Internacional, ahora, ¿el libro? ¿En Filba? Y no sé, no te puedo decir nada puntual. O Eh, sea, vos no vas a estar por por ahí ahí. puede, por ejemplo, en donde están los stands de las provincias o estaban Sí, habitualmente, están todas juntas. En el stand de La Pampa normalmente están mis libros. está en tus libros. ¿Viste? Está la librería Arte Propio, que de allá y suelen estar. Y después, no sé, las veces que ha estado Ediciones en Danza, pudo haber alguno mío o ediciones del doc, pero puntual no, esta vez no te puedo comentar nada. Pero entonces, claro, Otra vos vez. físicamente por allá no vas a andar. Por acá, por acá, No, por este Bolivia. año no se Este arma año mucho no. ni Pero, nada, porque he estado por ahí en algunos momentos pero leyendo. entonces tendremos que ir al stand de La Pampa para buscar ahí para encontrar Bien, tus libros. Eh, sí. ¿qué, qué, qué consejo, qué tip le darías a los chicos que hoy se largan a escribir poesía? Ah, bueno, uno sería un poco ese que dije hoy de trabajar con los pares, Ujú. porque me parece que se animan más, se destraban, creo yo. Em, y, y lo otro es leer mucho. No se Bien. puede escribir si no se lee. Eh, No, no se y puede leer, escribir si no se lee. y leer Exactamente. mucho para mí es leer
autor que nos impacte, porque no importa qué nos dicen, sino que a nosotros nos Lo llegue. conmueva, sería leerlo a fondo, digamos. Yo entiendo leer porque leo la obra completa de alguien. Si leo un poema en el Instagram de uno, de otro y de otro, está muy bueno, pero me parece que para que el que quiere desarrollar la escritura, tiene que ser una lectura más profunda. Profundo. Entonces, hay que Exactamente. buscar porque siempre hay alguien que nos impacta. Siempre, eh, siempre, sí, Siempre. siempre. Sí, 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 Sí. sí. Bueno, ¿Puedo hacer una sí, pregunta? sí, sí, sí. Ahora lo voy a dejar en libertad para preguntar. Justamente, eso iba a decir. Pregunta, Carmen. Dale. Bueno, sí. Bueno, dos preguntitas. Una, me impactó mucho la visita que hizo a la cárcel y me gustaría saber, porque si no entendí mal, en un momento dado dijo que no fue a una reunión y que porque tenía que escribir, escribir, escribir. Si no comprendí mal, ¿en qué modo, de qué modo la influenció? ¿Fue una historia personal que vivió o el entorno de la cárcel lo que la llevó a escribir y volcar todo ese sentimiento en el libro? Esa es la pregunta. Bien. Seguramente debe haber alguna historia vinculándolo con esto del árbol que hablábamos hoy. Probablemente hay alguna historia porque creo mucho en eso, que aunque no la conozcamos a fondo, igual hay algo que nos ha resonado en algún momento para que me impactara, pero de todas maneras el lugar impacta. Yo creo que a cualquiera. Y bueno, hay gente que directamente no quiere entrar, por eso no lo Claro, vamos. claro, Bueno, claro, digo, nadie, no cualquiera te dice que sí a entrar a un taller. Yo porque normalmente no tengo prejuicio con la gente, porque también podría decir, ay, hombres, ¿qué habrán hecho? ¿Viste? Lo claro, mismo podrían decir de una mujer, uy, ¿qué habrá hecho? Este, no, yo fui así sin prejuicio. Y entonces creo que el ir así, como decirte, como a corazón abierto, claro, te despojada hace de todo. más permeable, te hace a todo. Y creo que ese también es un rumbo que toma el poeta. Te volvés mucho más sensible. A mí me han sensibilizado cosas que me pasaron duras, pero, pero todo el proceso de la escritura de poesía también te vuelve un ser más sensible. Y bueno, me parece que ahí fue una cuestión de esas, de que se te atraviesa tanto que es el ser humano, que es la libertad, que es la muerte, porque está ahí, porque incluso nos pasó de ver una escena bastante dura, este, eso creo que fue para mí, ¿viste? Pero no descarto, como decís vos, que hubiera algo en mi historia, que por ahí hay algunas anécdotas en mi familia, algunas anécdotas que han tenido que ver con eso, con la cárcel, pero no es nada tan tremendo y tan fuerte que yo diga sí, sí, porque realmente, bueno, tuve, no sé, algo, puedo decir, un familiar muy directo Claro, eh, que, que hubiera pasado por esa situación. claro, que le impactara, que la llevara a hacer, a Sí, volcar eso, o que pero le bueno, haya en movido realidad, algo, un sentimiento. claro, es que vos no sabes lo que te va a impactar, ¿viste? Cuando te No, abrís al lenguaje de la poesía o a claro, como el lenguaje me refiero no a la palabra, porque para sí, mí el sí, sí, lenguaje de sí, la poesía está en las cosas, está en la vida que haces, está en las personas que elegiste tener cerca. Es algo que excede al texto del poema. Entonces estás ahí todo el tiempo más abierto y más sensible respecto de todo lo que te rodea.
O sea que sería volcar un sentimiento y luego encontrar las palabras para volcarlo. Y no sé, a veces de pronto una palabra te llama la atención y ahí arrancaste También, a escribir. Para claro, mí es una mezcla que no sabes cuándo pesa más una cosa que otra entre la emoción y la razón, porque la razón es la que te da, viste, más pie firme y te da palabra. La emoción también te puede traer una palabra también. porque está impregnada de algo. Pero ahí está entonces el hecho de poder leer, de leer mucho para encontrar, a veces uno no encuentra cómo expresarlo, ¿no? A veces, También, pero también porque encontrás la emoción del otro, ¿viste? Que cómo logró escribir eso. Yo eso es lo que busco y busco y busco y ando en los encuentros y en estas ocasiones en que charlamos, porque estoy siempre pensando, me encantaría encontrarme con algo que me sacuda, ¿viste? Que así me refiero poéticamente hablando al lenguaje y a la posibilidad de escribir. Está en claro, las cosas todo el tiempo, está alrededor todo el tiempo, pero bueno. claro, Entonces me parece que leer no solo es la que te da vocabulario, que te da maneras de expresar lo mismo que vos pensaste, pero esta persona lo supo decir de esta manera distinta, sino que es que te metes en el alma de esa persona, porque nadie escribe si no le pone el alma al escribir. claro, claro. Ahí está lo que decía usted, el carozo. El carozo es eso, claro, Exacto. el carozo es eso, y eso es lo difícil. Totalmente. Y una segunda preguntita, si me permitís, Daniel, ¿sí? y si me permite usted. Con respecto al libro ese que usted dijo que se llama Gramática del Viento, también me quedó ahí, ¿no? ¿Por qué ese Gramática del Viento que a mí me lleva a pensar en algo mucho más grande, más Bueno, envolvente? todo empezó porque pensaba en mi apellido. Mirá, mi Ah, apellido es mira, bastante complicado, ¿viste? Se pronuncia Sledneu. La W es una U. ajá, Eh, pero en el lenguaje, en el alfabeto cirílico, que es originariamente así como se escribía mi apellido, sí, la W suena como la S. Mi apellido empieza con una S, que es sí. la S sopla, y termina con una W que en el ucraniano se pronuncia como aspirada. Es lo mismo, es un soplo pero aspirado. ¿Viste? Entonces yo no sé por qué me puse a pensar cómo, ¿viste? Esa entrada de aire, esa salida de aire, esa entrada que había en el medio de mi vida, de la historia familiar, y me puse a indagar sobre el apellido, eso, la escritura, qué sé yo, y lo fui mezclando, se me fue mezclando con las historias de esas. Está muy vinculado al último libro en algún punto. Lo que pasa es que en ese libro yo lo que hago es incluir mm, pequeños vocablos en ucraniano o en ruso, Ah, puestos ah, clave en el poema, y entonces por ahí vino la idea de la gramática del la viento. gramada. En vez del soplo lo trasladé al viento y bueno, Está todo es bien, una madeja. está bien, es todo un combo muy lindo, muy interesante. Bueno, muchas gracias, por las No, a vos. Escucho, respuestas, me parecieron muy s- interesantes. sería mucho pedirte, Susana, que justamente de lo que estás hablando en este momento, ¿algún poema de ese libro? De ese que va a salir No, ahora. no, no, de este que estás hablando, Ah, donde mezclabas este, ah, el- las La palabras. gramática, Sí, de la gramática ah, del viento. a ver, lo busco en el celular.
Sí, trato de cumplirte, pero espérame. Bueno, está A ver, bien. Chicas, abajo, oh, Alicia, Griselda, ¿quieren hacer preguntas también? ¿No me escuchan? Griselda no. Alicia, Alicia, sí. Alicia, Sí, aquí estoy. sí. Quiero ¿Querés mandar hacer? un abrazo gigante a nuestra Su. Te extrañamos, Su. ay, qué divina. No, no sabía ni quién estaba ahí porque no veo una sola pantallita. Oh. Beso, Alicia. Beso, Su. Te escucho, te escucho. De tu poema. A ver, espera que todavía lo estoy buscando. No, no. A ver. Bueno, leo uno que leí, estuve el año pasado en... Ah, pero este no tiene ningún término. Bueno, Bueno, no importa. no importa, no No importa. importa. Si no, bueno, este les leo. Dice así. Se nombraron a sí mismos eslavos. Los eslavos testimonian ciertos folios. Se nombraron de sobrio modo al saberse unidos por un idioma común. Somos la gente de esta palabra. Eso decían, decirse eslavos. Y yo viajo así, voy hacia ayer, voy al latín medieval, como quien va al desván, cuarto del lío en la casa, a la tundra de un lenguaje que me alcance a nombrar. Voy por una esquina de la urbanidad del poema, viajo por préstamos y travesías, a veces confusas, que se arrumbaron también en mi apellido. Lo hago tal vez solo para reconocer el espíritu viajero del nombrar. Fíjate qué maravilla la semántica y el medioevo acá, entre mate y fondo de Spotify, en la búsqueda universal de nombrar. Muy Bueno, lindo, muy lindo. Muy bueno, Ese lo Ay, muy qué bueno. publicaste, ese lo subiste a Facebook. sí, ese lo Sí, he subido. si me ¿sabés, permitís ahora sí, sabés Daniel, cómo? perdón, si ¿Perdón? me permitís ahora sí hago un comentario. Bien, sí, sí. ¿Puedo? Sí, dale. Bueno, primero agradecerle a Susana y decirle que ese poema especialmente, que yo la conocí a ella por Facebook, y ese poema especialmente que lo leí en Facebook y me conmovió muchísimo, porque yo también tengo ascendencia eslava por el lado de los croatas, y también he escrito algo alguna vez en relación al apellido y al idioma, así que me conmovió especialmente ese poema, así que me encantó ahora escucharlo de su boca, lo tengo guardado, desde Facebook me lo guardo. Bueno, nada, Gracias. agradecerle y decirle que fue un gusto escucharla y que es un gusto leerla, que hasta ahora la he leído solamente en Facebook, que vamos a ver si este año en la feria me consigo algún libro. Bueno, Así la leo realmente como corresponde desde algún libro suyo. Agradecerle, bueno, y despedirme porque yo me tengo que ir, pero fue un gusto ¿cómo, escucharla ahora. Es muy cómo es tu amable. nombre? Perdón. Griselda Marenda. Somos amigas de Bien, Facebook, esas amigas que uno tiene, pero siempre te pongo algún comentario o algo y me lo has respondido muy amablemente siempre. Así que un gusto gracias. escucharte, un gusto leerte también todos los días en Facebook. ¿Eh? Gracias, Te mando gracias. un abrazo y un cariño a todos. Muchas gracias que me tengo que Sí, retirar. sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Chau. Nosotros también, Gracias, sí. Daniel, muy No, amable. por Chau, favor. chau. Sí, el tiempo es Chao. tirano y tenemos que terminar. Susana, ¿algo más que nos quieras decir? No, agradecerte muchísimo No, por el espacio para hablar de la lectura y de la escritura y en particular de la poesía. Muchísimas gracias. Eso. Bueno, yo bueno, le quiero agradecer también a usted este encuentro que ha sido muy hermoso y me encantó todo lo que pude aprender de sus vivencias. Así que, bueno, le agradezco mucho y le mando un abrazo. Y Daniel, muchas gracias a vos también por permitirnos estar en contacto
con esta hermosa poeta. Muchas Bueno, gracias. vos sabés muy bien, Carmen, que yo sostengo que eh, solamente entre nosotros los escritores vamos a poder ayudarnos y defendernos. Esa es mi política y por eso trato de conectarme con todos los colegas que están fundamentalmente en el interior del país y lo vamos a seguir haciendo. ¿Mm? Bárbaro, ¿Sí? muchas gracias. Bueno, gracias Susana, gracias Bueno, Alicia, ¿Mm? Gracias Carmen, Gracias. nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós. gracias. Chao, Chau, chau. Chao. 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 Chao.